Nací un sábado por la tarde y desde mi primer respiro escuché risas. Pues mi mamá, sin intención, le echó una puya a mi tía Fernanda, que estaba ahí en el quirófano, y todos los médicos se rieron. Esa tía se convertiría en mi madrina. Quizás desde ese momento me encantó reírme y por eso amo absolutamente la comedia. Nací rubio, de ojos azules, algo que no es tan común en Colombia, y por eso quizás llamaba bastante la atención. De hecho, cuando era bebé, una vez mi mamá me tenía cargado dentro del carro en un Renault 4 naranja que tenían mis papás, que no tenía piso, como el de los Picapiedras, y se acercó un tipo por la ventana y me quedó mirando y le dijo a mi mamá: "Zarco, el hijo de puta", y se fue. Con el tiempo se me fue oscureciendo el pelo y los ojos y pasé de destacarme físicamente a destacarme por mi inteligencia. Al año de vida ya caminaba perfectamente, hablaba bien y me fui empapando de la música que escuchaba en mi casa. Serrat, Vivaldi, hasta el grupo Nietzsche. Me fui también empapando de los libros que veía en la biblioteca de mi papá, pero especialmente de las conversaciones que tenían los adultos a mi alrededor. Esta curiosidad en la adolescencia se transformó en lecturas y en intentos un poco ingenuos de ser un escritor. Y esa curiosidad intelectual, alimentada por mis papás y por los amigos de mis papás y por mi familia, me llevó a sobresalir en el colegio. La verdad, yo no tenía muy buenas notas, pero había algo que les hacía sospechar a los profesores que quizás yo podía triunfar en la vida. Ser un buen escritor, tal vez, un economista importante, alguien con la capacidad de ver el panorama completo y analizarlo profundamente. De hecho, me creí tanto esas expectativas que tenían en mí que di por sentado el éxito en mi vida. De tal forma que incluso la vida personal la veía como algo completamente secundario. En la universidad me sentí perdido y del montón. Estudié literatura porque amaba leer y escribir, pero no tenía el afán intelectual de mis compañeros, o el afán de convertirme en un intelectual que ellos sí tenían. Sobreviví esa etapa de mi vida con bastante dignidad, pero no tenía ni idea qué hacer después. Salí hace 8 años de la universidad y de hecho aún navego medio a la deriva por el mundo laboral, tratando de aferrarme con las uñas a lo que amo hacer, pero que a veces parece tan esquivo, a tal punto que siento a veces que yo soy la piedra con la que me tropiezo constantemente, una y otra vez. El cine siempre ha sido un compañero silencioso en mi vida. De niño, cuando me enfermaba y mi abuela me iba a ver, me decía: "¿Qué te traigo?" Y yo siempre le decía: "Películas". A mis papás también. La familia de Clemencia, que en esa época era secretaria de mi papá, tenía un alquiler de películas en VHS y siempre sacábamos al menos 1 o 2 semanales. Los recuerdos más lejanos son Aladdin, que me encantaba, Los Aristogatos, La Espada en la Piedra. Luego vino Titanic, que la vi como 1000 veces, Pulp Fiction, Gladiador, que la vi como 2000 veces, Matrix, Volver al Futuro, entre muchísimas otras. Luego, en la universidad, cuando vivía en Bogotá, el cine fue el escape a una realidad que no me hacía feliz. Casi todas las semanas iba al cine Embajador en el centro de Bogotá, solo, casi siempre, o con mi prima Andrea. Ahí vi docenas de películas. Me acuerdo de Benjamin Button, de Yes Man, de Slumdog Millionaire, de La Chica del Dragón Tatuado, de Batman, de Hangover, de Mamma Mía, entre muchísimas otras. Los relojes llegaron a mi vida cuando era muy niño. Llegaron a través de mi abuelo Alberto, el papá de mi mamá. Él murió cuando yo tenía 8 o 9 años y por eso no tengo recuerdos tan precisos y tan claros de él. Pero recuerdo sus manos, que eran muy grandes, pasando por las hojas de mis cuadernos cuando me explicaba matemáticas. Y recuerdo siempre algún reloj en su muñeca. No uno en particular, pero siempre algún reloj. Mi mamá aún se sorprende del poder de la genética, porque el amor por los relojes pasó de mi abuelo a mí directamente. Y también el gusto por la ópera. Se saltó toda una generación. Mi primer reloj fue un Casio F91WD. Ese Casio me lo regaló mi abuela Luz. No recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero sé que estaba muy niño. Pues me acuerdo de ir caminando cogido de la mano con ella todavía
por el centro de Popayán y comprar el reloj en una tienda que quedaba a la vuelta del Teatro Narcos en Popayán. Después, al ir avanzando la niñez, no pensé demasiado en los relojes, por lo menos no fui consciente de ello, hasta la adolescencia. Más o menos a los 13 o 14, quizás 15 años, hice mi primera compra consciente de un reloj, que fue un Swatch Irony Chrono. Tenía dial negro y numerales arábicos blancos. Tenía además un brazalete metálico espectacular. Ese reloj se lo vendí a mi amigo Cheo y se lo robaron meses después a él, cuando unos ladrones se metieron a su casa. Mi segundo reloj fue otro Swatch, también Irony y también Chrono, pero esta vez con dial plateado, creo, y los subdiales eran azul claro, divino. Ese reloj lo compré en Panamá con mis papás y todavía lo tiene mi hermano. El reloj tiene pendiente una reparación, pero aún es de mi hermano. Luego quise subir la apuesta y le pedí al niño Dios, es decir, a mis papás, de Navidad, un Tissot PRS 516 de dial azul oscuro. Ese reloj fue el que empezó mi amor consciente por los relojes. Ese Tissot se lo vendí a mi amigo Carlos, uno de mis mejores amigos, y es el que empezó de alguna forma mi amor incondicional absoluto por los relojes hasta llegar a la locura de hoy. De alguna forma me da muchísima felicidad pensar en mis amigos y en mi hermano llevando en sus muñecas relojes que fueron míos. Así como yo llevo orgullosamente y felizmente un reloj de mi abuelo Alberto hoy en mi muñeca. Amo el cine. De hecho, hice una maestría en dirección cinematográfica. Amo los relojes, tanto que sin tener plata me las he arreglado para tener una colección de la que estoy bastante orgulloso. Pero tengo el mismo problema con estos dos amores, que no tengo a nadie en mi vida cotidiana con quien pueda hablar a profundidad de estos dos temas. A veces mis amigos o mis primos me consultan sobre qué reloj comprar con tal presupuesto que tienen, y a veces discuto alguna película o alguna serie con mi novia o con mi suegra, con mi familia o mis amigos, pero no es lo mismo. Realmente son dos pasiones solitarias para mí. Por eso me sumergí en agujeros interminables en YouTube, en canales como The Urban Gentry, como Federico Talks Watches, Theo and Harris, The Time Teller, Long Island Watch, Just One More Watch, Horas y Minutos, Estilocracia, eso en los relojes, y Sensacine, Fuera de Foco, Film Courage, Chris Stockman en cine. Sentía que viendo a Tristano, a Federico, a Cristian, a Alejandro Calvo, tenía una suerte de interlocución digital, una amistad secreta. Sentía que de alguna forma nos unía algo que amábamos. Pero hace más de un año sentí la necesidad de dar mis propias opiniones, porque a pesar de no ser un experto realmente, siento que tengo cosas valiosas por decir y por opinar, y que quizás, si tengo suerte, tengan el mismo efecto en otra persona que tuvieron los canales que les comenté en mí, y crear así una comunidad virtual de gente que comparta conmigo el gusto y el amor que tengo por los relojes y por el cine. Hoy cumplo 32 años y no he estado a la altura de las expectativas económicas y laborales que otros tenían en mí. De hecho, que yo mismo había puesto en mí. Y no puedo negar que eso me pesa y me duele muchísimo. Sin embargo, si me pongo a pensar un minuto y miro hacia atrás, me doy cuenta que soy afortunado. Y he sido afortunado, porque he tenido la oportunidad de ver el mundo con mis ojos. No me lo han contado. He podido vivir diferentes culturas. He visto salir el sol en Milán. He escuchado el canto de las mezquitas a mediodía en Estambul. He firmado junto a mi papá la pared de la bodeguita del medio en La Habana. He dirigido un cortometraje en Nueva York. Me he dado trompadas con unos borrachos en Brighton. Me han robado en París. He tenido amigos que se sintieron como hermanos en Barcelona. Le he dado la mano a David Ferrer en Javea. Me he emborrachado en el Tenampa en Ciudad de México. He pasado la noche en el aeropuerto de Atenas y he visto el atardecer junto a la mujer que amo en Santorini. Vi jugar a Nadal, a Federer y a Djokovic el mismo día en Londres. Fui a un partido de Champions League y fui a un partido de NBA, de hecho, gratis. Un completo desconocido me regaló una boleta fuera del Madison Square Garden para ver a los Knicks contra los Indiana Pacers. He visto en vivo a Depeche Mode y a Paul McCartney.
al Gran Combo, al Grupo Nietzsche y a Rubén Blades, a Red Hot Chili Peppers, a Metallica, a Calamaro, al Cigala, a Monojet y a Iron Maiden después de hacer 10 horas de fila. He vivido. Pero aún más importante, si veo hacia atrás, veo personas, gente que me ha llenado la vida desde que yo era bebé, gente que me ha tendido la mano en todos los lugares en donde he estado, personas para las que yo no representaba ningún beneficio, ni económico, ni laboral, ni nada, y aún así me abrieron gentilmente las puertas de su casa, personas que me dieron un hogar cuando yo estaba lejos del mío, gente que me dio su apoyo y su amistad y no me dejó sentirme solo cuando se suponía que me debía sentir solo. Amigos y amigas incondicionales con los que he compartido una cerveza o una botella de caucano, un plato de comida, que me han enseñado incluso a bailar y a usar la vasenilla de bebé. He tenido profesores brillantes, súper generosos, tanto dentro como fuera de los salones de clase. Encontré el amor casi a primera vista. He tenido mi familia siempre a mi lado incondicionalmente, apoyándome, sacándome adelante, queriéndome, amándome. Entonces, si miro hacia atrás, rápidamente me doy cuenta que mi vida ha sido un éxito, porque a pesar de los problemas, de las frustraciones, de los dolores, he sido feliz. A través de este canal de YouTube quiero invitar abiertamente a todas las personas que aman los relojes, que aman el cine o que aman los dos, a tener un espacio donde podamos nutrir nuestra pasión y alimentar nuestro conocimiento por estos temas que nos hacen tan felices y que, si la suerte está de nuestro lado, quizás nos volvamos una comunidad de amigos.